Muy bienvenidos un día más a nuestro momento de reflexión, oración, lectura de la palabra de Dios y sobre todo estoy convencido donde se cumple esa promesa de Jesús que donde hay dos o tres reunidos, yo estoy en medio de ellos. No tengo ninguna duda que todos los que estáis ahí con vuestra mente preparada para escuchar la palabra de Dios, formamos una unidad única y no creo que el espacio virtual pueda ser un inconveniente para que el Señor esté en medio de nosotros. Bienvenido al programa de hoy, bienvenida a esta nueva oportunidad de poder compartir todos juntos el mensaje de salvación de parte de Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Lo hacemos a través de los encuentros espirituales que cada día podemos compartir y disfrutar en nuestra existencia. No te lo pierdas. Continúa con nosotros en esta serie que solamente pretende que juntos podamos disfrutar de la palabra de Dios. Todo el libro de los Hechos, ya lo estamos viendo diariamente, tiene que ver con la llegada del Espíritu Santo. ¿Y cómo fue el contrapunto o el contrapeso de todas las persecuciones, malos momentos que pasaron los primeros discípulos? Estamos en la etapa de Hechos del Espíritu que tiene que ver con Pablo, pero sin ninguna duda, su difícil camino solamente pudo estar fortalecido por su fe en Jesús y por el Espíritu Santo, que era el que tenía el proyecto de salvación para él. Visita a Berea, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del 9 al 15. Dejábamos ayer a Pablo y a Silas, los dejábamos después de haber pasado, pues, momentos de dificultades, después de haber sido acosados y acusados de sedición. Dejábamos el versículo 9 donde nos decía, pero habiendo obtenido la fianza de parte de Jasón y los demás, los soltaron. Y enseguida nos pone cómo comienza el versículo 10. Enseguida los hermanos enviaron de noche hacia Berea a Pablo y a Silas, quienes una vez llegados fueron a la sinagoga de los judíos. De nuevo nos encontramos con el mismo escenario. Llega a una población y la primera obsesión de Pablo y de los que le acompañan es precisamente poder compartir el Evangelio con sus propios conciudadanos, con su propia raza, aquellos que solo le faltaba introducir al Mesías dentro de toda la teología del mundo judío, ya que seguían siendo el pueblo de Dios. Y esta es una idea que hemos manejado en diferentes ocasiones. Pero estos eran de mente más abierta que los que estaban en Tesalónica, la ciudad anterior, y recibieron la palabra de Dios con buena disposición, examinando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran, eran ciertas. Ay, los de Berea, judíos abiertos,
judíos que estaban dispuestos a escuchar la palabra de Dios todas las veces que hiciera falta, pero no se conformaban. Y creo que esta es la gran lección de esta pequeña porción del libro de los Hechos del Espíritu. No se conformaban con lo que Pablo decía, sino que cogían la escritura, la abrían, la leían y se comprometían con el mensaje. Pablo era el mismo. Silas era igual. El Evangelio era exactamente el mismo. ¿Qué cambia? Solo cambia una cosa: el corazón del ser humano. Porque Dios, o de parte de Dios, todos los seres humanos somos candidatos al reino de los cielos, sin excepción. Qué privilegio tan especial el que tuvieron en aquella ciudad que Pablo y Silas llegaran y pudiesen compartir con ellos el mensaje. Por tanto, muchos de ellos creyeron, versículo 12, así como algunos prominentes mujeres griegas y no pocos varones. De nuevo, aquí hay un matiz, simplemente para reforzar la idea. En una sociedad donde la mujer prácticamente no contaba para nada, que Lucas le haga un hueco especial junto a varones, significa que el Evangelio llevaba un mensaje de salvación también para ellas, independientemente de que el marido aceptara o no aceptara, y para ellos, que sus esposas aceptaran o no aceptaran. Qué belleza nos da el Evangelio, que permite abrir las puertas a todo ser humano, sin distinción por nacimiento, por sexo, por raza, por vida económica, sino que todos juntos, en Jesús, somos el gran tesoro de Dios en la tierra. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allí abrotando y perturbando a las multitudes, como habían hecho en Tesalónica. ¿Sabéis? Uno de los grandes problemas del corazón humano es cuando se vuelve intransigente, es cuando se vuelve que no es capaz a permitir que otras personas acepten la palabra de Dios. Ellos la habían rechazado, pero no se conformaron con su situación, sino que también fueron ahora a perturbar a los evangelistas en la ciudad siguiente del itinerario de Pablo. Curioso, pero a la vez relevante. Los hermanos entonces enviaron enseguida a Pablo para que fuera hasta el mar, en tanto que Silas y Timoteo permanecían allí. El verdadero problema era Pablo, y es entendible desde el punto de vista humano. ¿Qué le había pasado a ese prominente judío con cartas de los sumos sacerdotes para apresar a cualquiera de los del camino, es decir, de los seguidores de Jesús? Lo que le había pasado es que se había encontrado a quien él perseguía en el camino de Damasco. Y lo que Pablo estaba invitando era a que hicieran lo mismo que él. No tenían que abandonar la alianza, no tenían que abandonar el pueblo de la promesa, seguirían siendo hijos de Abraham, pero tenían que haber aprendido a leer en la Escritura, en los profetas, tenían que haber aprendido a poder visualizar que Jesús, aquel que fue asesinado por una falsa acusación de sedición, formaba parte del proyecto de Dios para la salvación del ser. Terminamos. Los que acompañaban a Pablo lo condujeron hasta Atenas. Esta gran ciudad que fue la del Imperio Romano,
y anteriormente había sido la del Imperio griego. Y después de recibir orden para Silas y Timoteo de que fueran a él lo más pronto posible, partieron. Llegaron, predicaron el Evangelio, no volvieron a enfrentarse a los que estaban de la ciudad anterior, porque allí, en esa ciudad, el corazón de los creyentes de origen judío era mucho más sincero y estaban dispuestos a aceptar de muy buena manera el mensaje de salvación. Tú y yo estamos aquí hoy por la fidelidad de aquellos primeros apóstoles, incluido Pablo, Lucas, que tampoco conocieron a Jesús, y que fueron fieles, uno en predicar el Evangelio y el otro en recoger en el texto bíblico la experiencia para las generaciones siguientes. Que el Señor te bendiga y te guarde, para que te sientas feliz y dichoso por pertenecer a ese pueblo especial. Ese pueblo que es especial porque Dios está en medio de ellos. Tal vez sería bueno que pudiésemos pensar y meditar el gran privilegio que tenemos de ser seguidores de Jesús. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor, tu misericordia. Todo cuanto tú nos das, nos bendices, Señor, nos diriges. Padre amoroso y tierno, agradecerte el privilegio de ser hijos tuyos, darte las gracias por ello, Señor, y pedirte que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos dirija. Gracias, Padre, por todo ese amor tan especial que tú tienes por cada uno de nosotros. A ti, Señor, ofrecemos nuestra vida, ofrecemos nuestra mente, para que tú la conduzcas hasta la eternidad. Allí podremos encontrarnos con Pablo, con Silas, Lucas y con el de Reyes y Señor de Señores. Gracias por ese privilegio, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues simplemente cerramos nuestra Biblia para esperar al siguiente programa. Estaremos aquí con la ayuda de nuestro Dios. Que Dios te bendiga.